Bienvenidos todos. Bueno, vamos a dar inicio a esta clase. Señor Jesús los bendiga. Buenas tardes para todos. Esta es la clase la semana pasada estuvo el pastor Luis Eduardo en la clase número 9, así que vamos a dar la clase número 10. Clase número 10. Sí, la clase pasada fue la número 9. Ahora vamos a dar la clase número 10. Acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que el pastor Luis Eduardo había dejado una pequeña tareita, a ver quién nos colabora con la tareita que dejó el pastor Luis Eduardo. A ver quién nos quiere colaborar antes de empezar la clase. A ver si alguno de los hermanos o hermanas nos quisiera compartir algo de lo que el Señor les ha regalado con respecto a quién viene. Si por ahí de pronto escudriñaron las Escrituras y miraron en la palabra de Dios quién es el que viene, a ver si alguien nos quiere compartir. Quizá algún hermano, una hermana, no sé, algún hermano, una hermana que quiera compartirnos, algún hermano que haya hecho la tarea, o alguna hermana. Amén. Amén, mi hermana Paquita, ¿cómo está? Señor Jesús la bendiga. Pastor, buenas noches. Amén. ¿Cómo está, mi hermana? Bendiciones. Amén. Cuéntenos. Nuestro Señor Jesús, por medio del pastor Luis Eduardo, nos dejó pasar esta tarea. ¿Cómo debemos esperarlo? ¿Cómo viene? ¿Dónde viene? ¿Quién viene? Vamos a... ¿Quién viene, pastor? ¿Quién viene, mi hermana? A ver si nos comparten pasajes, a ver qué escudriñaron, qué pasajes de la palabra de Dios en donde aparece quién es el que viene, quién es el que viene. Bueno, pastor, yo tengo acá una palabra en Hechos 1, 10, 11. Hechos 1:10, señora. Hechos, capítulo 1. 1:10. 10 y 11. Hechos, capítulo 1, versículo 10 y 11. Sí, señora, cuéntenos. Dice la palabra en el nombre de nuestro Dios Cristo. Y habiendo hecho esas cosas, dicho, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, que el que viene es nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Amén, mi hermana. Muchas gracias. Sí, señora. Este mismo, o sea, el mismo que se fue es el mismo que va a volver. Amén. Mismo. Y el mismo Amén. que se fue. Y en Hebreos 9:28, pastor. Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Sí, señora. Así también dice la palabra de nuestro Señor Cristo en Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, el que viene para salvarnos es nuestro Señor Jesucristo, para llevarnos. Así es. Nuestro Señor Jesús, a los que lo estamos esperando. Amén. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias. Sí, señora. Importantísimo esos pasajes. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Aparecerá por segunda vez. No dice que aparecerá por tercera vez, ni aparecerá por segunda vez parte A y luego una segunda vez parte B. No dice eso. Dice aparecerá por segunda vez. Todo eso que aparecerá, pero vendrá, pero que no tocará en la tierra, pero que se devuelve. Y entonces todo eso son mentiras y engaños. Eso no dice la palabra de Dios. Que nos vaya quedando muy claro esa parte. Nos tiene que ir quedando muy claro para que vayamos sentando en lo que verdaderamente dice la palabra de Dios, no en lo que dice la filosofía y las fábulas que se han inventado en las iglesias, en las religiones que han inventado esta clase de mitos y de fábulas.
que Él viene por segunda vez, pero no pone los pies, pero luego vuelve y viene otra segunda vez. O sea que la primera vez no fue la segunda vez, sino que, bueno, eso es un enredo terrible. Así como arman enredos y con teologías y filosofías y arman de todo esto una confusión, que las personas no entienden y bueno, a la final lo que quieren es que la gente esté confundida, que nadie entienda y ellos seguir engañando a todo el mundo. Entonces viene por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Esperanza. Muchísimas gracias. Señor Jesús la bendiga. ¿Alguien más que nos quiera compartir algún pasaje de la palabra de Dios que hable sobre la segunda venida del Señor Jesús? Bueno, quiero que compartamos un momentito. Voy a compartirles esta pantalla. Un momentito. Tengo unas presentaciones que quiero compartirle a usted acerca de este tema. Quise hacer una pequeña presentación sobre... Ahí están viendo la presentación, ¿cierto? Sí. Sí, bueno, ahí estamos viendo la presentación. Entonces, la presentación es acerca de quién viene. ¿Agrandarlo más? Necesitas, a ver yo. Por acá sí. Quiero ver por acá. Ahí. Lo puede poner en presentación, pastor. ¿Ahí quedó bien? ¿Ahí quedó así? Sí, señor. Tengo que aprender un poquito más sobre el PowerPoint. Bueno, en la segunda venida del Señor Jesús, ¿quién viene? ¿Quién viene? A ver, ¿quién viene? Importante pregunta esta. Es una pregunta muy importante y yo creo que este mensaje de este día es un mensaje, bueno, no sé cómo llamarlo. Bueno, es quién viene. Al final se trata de entender por la palabra de Dios quién es el que viene. ¿Quién viene? Yo creo que los amigos trinitarios o los amigos que creen en esta doctrina de la Trinidad, muy importante que vean este mensaje, porque a mí me gustaría hacerles ciertas preguntas a los amigos. No puedo decir a los hermanos porque pues la palabra de Dios no me permite decir eso, ¿no? O sea, uno a veces se equivoca llamándole a todo el mundo hermano, y a la final hay un gran error en esa parte. Hay un gran error, porque no todos son hermanos. No todos son hermanos. A ver, el hecho de que usted pertenezca a una religión no te hace hermano. Bueno, por lo menos si su papá o su padre en la palabra de Dios no es el Señor Jesús, entonces no estamos compartiendo el mismo Padre. Y si no estamos compartiendo el mismo Padre, pues no podemos decir que somos hermanos. Cuando usted reconozca, cuando el Señor Jesucristo le abra el entendimiento, cuando el Señor Jesucristo lo haga su hijo, como dice la palabra de Dios, entonces podemos decir que Él es nuestro Padre. O sea, si mi Padre es el Señor Jesús, entonces podemos decir que somos hermanos en el Señor Jesucristo. Pero si el Señor Jesucristo para usted no es el Padre, entonces no podemos decir que somos hermanos. No. ¿Cómo podemos ser hermanos siendo hijos de diferente papá? No es posible. No es posible esa parte. ¿Cierto? Entonces, les decía, este mensaje específico, esta parte del mensaje de la segunda venida del Señor Jesús acerca de quién viene, pues hoy en mi corazón está, hay varias preguntas para aquellos que todavía creen que Dios es una Trinidad. Cuando hablamos de la primera venida del Señor Jesucristo, bueno, hablamos de cuando Jesucristo, el Señor, se hizo carne, para ser más específicos, cuando el Señor Jesucristo se hizo carne. Entonces, el entendimiento de algunos que
algunos lo teníamos, pero que el Señor nos ha abierto el entendimiento y ya hoy en día comprendemos que no es así en la palabra de Dios. Nosotros unos años atrás, tiempo atrás, pensábamos que sí, que el Señor era una Trinidad. Gloria a Dios que ya no. Pero muchos hoy en día siguen pensando que el Señor Jesús, que Dios Todopoderoso es una Trinidad. Para ellos, la venida en carne representaba que el que había venido era el Hijo de Dios. Y que supuestamente el papá se había quedado por allá arriba. Básicamente es eso. Aunque muchos, de alguna forma, cuando se ven confrontados con esta verdad y analizan un poquito y ven que posiblemente están entrando en un dualismo o están entrando en una multiplicidad de dioses, entonces como que quieren arreglar la cosa con una cantidad de distorsiones y de entendimientos fallidos acerca de quién es verdaderamente el único Dios verdadero. Cuando hablamos, les decía, de la Trinidad en su primera venida, o en la venida en carne, como dice la palabra de Dios, pues muchos dicen que el Señor vino y que dejó al papá por allá arriba. A mí me gustaría hacerles las siguientes preguntas cuando ellos escudriñan este tema acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Me gustaría hacerles ciertas preguntas. Por aquí anoté algunas. Déjame ver, yo por aquí se las comparto. ¿Dónde está? Aquí se las comparto. ¿Quién viene? Permítame. Aquí doy enter. Ok, listo. ¿Quién viene? Entonces, me saltan estas preguntas para aquellos que todavía siguen en el engaño de la Trinidad, que son muchos, por cierto. Muchos. De hecho, la cristiandad en su mayoría, el cristianismo como religión en su mayoría, piensan que Dios es una Trinidad. Y si estudiamos la segunda venida, a ver, yo les haría esta pregunta. En la segunda venida del Señor Jesucristo, nuevamente van a salir con la falacia, el engaño, el mal entendimiento de que nuevamente lo enviaron. A ver, yo les hago esa pregunta a los amigos que todavía piensan que Dios es una Trinidad y aquellos que todavía están divagando y que están entre un pie aquí y un pie allá. Les quiero hacer esa pregunta. Nuevamente, en la segunda venida, ¿lo enviaron? ¿Enviaron al Señor Jesús? O sea, nuevamente el papá lo envió. A mí me gustaría que respondieran esa pregunta. Nuevamente aparecerán por ahí los engañadores, los mentirosos, que ven que su doctrina se cae por su peso, que su engaño se cae por su peso, y van nuevamente a decir que el Señor Jesús lo enviaron en su segunda venida. ¿Será que alguno se atreve a decir que el Señor Jesucristo en su segunda venida nuevamente el papá lo envió? A mí me salta esa pregunta. Me gustaría saber si, y saber si alguno de los hermanos quisiera aportar algo con respecto a esta pregunta que estoy haciendo, ¿no? ¿Nuevamente lo enviaron? O sea, el papá vuelve y se queda solo y envía nuevamente al Señor Jesús en su segunda venida. Me gustaría saber si esa misma mentira la van a decir. Si esa misma mentira la dicen en las comunidades cuando enseñan acerca de la segunda venida y de quién es el que viene en la segunda venida. Otra pregunta que me gustaría hacer es esta. ¿Viene la segunda persona de la Trinidad en su segunda venida? ¿Va a venir la segunda persona de la Trinidad? O sea, cuando enseñan acerca de la segunda venida, ellos nuevamente enseñan que el que va a venir en la segunda venida es la segunda persona de la Trinidad. Interesante saber si ellos siguen enseñando ese engaño, esa mentira, esa falacia. Otra pregunta, vean, ahí ya no tengo otra, no sé, dice. ¿Por qué no se ve?
Muy bueno por siempre. Otra pregunta. ¿Viene el Hijo? ¿Viene el Hijo? Porque es que, bueno, aquí siguen a veces, hay unos hermanos que todavía tienen su confusión con esto. Algunos hermanos todavía andan en esta confusión. El que viene nuevamente es el Hijo. O sea, ¿viene el Hijo? Están en estudio. Sí, señor. ¿Quién es el que viene? ¿Quién De es la el que viene? Biblia. Esto me gustaría preguntarle a los amigos que piensan que Dios es una Trinidad. Si en su segunda venida viene el Hijo, viene el Hijo. O sea, en su segunda venida, el que viene, ¿quién es el que viene? El que viene dejó nuevamente al Padre y al Espíritu Santo solo otra vez, los dejó allá solos otra vez y se vino nuevamente por segunda vez. ¿Con qué historias irán a salir? ¿Con qué cuentos y con qué mentiras y con qué engaños irán a salir cuando tengan que dar esta explicación de quién es el que viene? Otra cosa, a ver, otra pregunta que me salta Pastor, es, mi hermana, cuénteme. ahí ya no sería con qué van a salir, porque ahí es donde va a venir el lloro y el crujir de dientes. Amén, sí, por supuesto, mi hermana, por supuesto que sí. Sí, tiene toda la razón. Sin embargo, la pregunta que hago es con respecto a lo que hoy en día están enseñando sobre la segunda venida de nuestro No, Señor Jesucristo. por supuesto, pastor, yo lo entiendo. No, por supuesto que cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, lo que va a haber es un crujir de dientes, como dice la palabra de Dios. Lo que va a haber es un crujir de dientes para todos aquellos que creyeron en la mentira y en el engaño. Para todos aquellos que quieren seguir en ese engaño y en esa mentira, poniendo al Señor Jesucristo como un segundo, un segundón, otro por ahí que no es el Dios verdadero, que no es el Dios todopoderoso. Por supuesto que así va a suceder, mi hermana Andrianita. Muchas gracias. Muchas gracias. Había notado, escrito aquí esto, ¿no? Viene el Padre y el Hijo se quedó. O sea, viene, o ¿quién viene? ¿Viene el Padre en esta ocasión? O sea, en esta ocasión, ¿será que el que viene es el Padre y dejó al Hijo arriba, en el cielo? ¿Cómo estarán tratando de cuadrar todo esto con respecto a su mentira? ¿Cómo estarán tratando de hacerlo? Estarán tratando, ahora van a decir que viene es el Padre y el Hijo lo dejó, porque si el que viene es el Padre y ellos creen que el que viene es el Padre, entonces ¿dónde dejó al Hijo? ¿Se lo trajo? ¿No se lo trajo? ¿Lo dejó? ¿Cómo harán para resolver este dilema que ellos mismos han creado? Esta mentira que ellos mismos han creado. ¿Vienen los tres? ¿Vienen los tres? O sea, ¿se pusieron de acuerdo los tres y en la segunda venida se vienen los tres? ¿Usted qué piensa? A ver, a mí me saltan esas preguntas. No sé qué otras preguntas quizá le saltarán a ustedes, pero a mí me saltan esas preguntas. ¿Será que se vienen los tres? ¿O se viene el Padre y deja al Hijo? ¿O se viene el Hijo y deja al Padre? ¿Cómo irán a cuadrar eso? A ver, no sé, o si hay algún amigo o alguna persona que hoy está conectado y que cree en la Trinidad y que quiere aportar algo con respecto a esto que estoy planteando, a estas preguntas, a ver qué respuesta nos darían, a ver qué podrían decir. Yo sé que dentro de nosotros todavía hay algunos que creen que en efecto, pues el Señor es una Trinidad, que Dios es una Trinidad y que, bueno, no sé, debe haber por ahí alguno que otro por ahí que todavía anda medio desubicado dentro de nuestra comunidad también. De todos lados hay gente que está dudando entre sí, no sé, pero pues como me caen bien, entonces me reúno con ellos porque me caen bien, pero no sé, no entiendo. Bueno, vamos a ver entonces con respecto a la palabra de Dios que si hay algo que nos va a definir la palabra de Dios
en esta pregunta de quién es el que viene, va a quedar totalmente definido quién es el Señor Jesús, quién es el que viene, para que no nos quede absolutamente, no nos quede sombra ni ninguna duda de quién es el que viene. ¿Quién es el que viene? ¿Quién es el que viene? A ver, vamos a nuevamente a nuestra presentación. Se bloquea un poquito aquí esto. A ver. Buenas noches, pastor. Pastor Luis Eduardo, Señor Jesús lo bendiga. El Señor Jesucristo del todo corazón me lo bendiga. Amén. Muy interesante todas esas preguntas. Y quisiera, pues, preguntar, una vez, ¿se acuerda su merced que estuvimos por allá en un congreso que nos invitó a una iglesia cristiana evangélica aquí en Dubái? Sí, señor. Y todo iba bonito cuando empezaron a hablar sobre que el Señor, que Dios es una Trinidad. Y Sí, le preguntamos a un muchacho que nos invitó, a un colombiano allá, y él afirmaba, y ellos todos afirman que el Señor Jesús es Dios. Claro, porque en su doctrina dicen que Dios Padre primera persona, Dios Hijo segunda persona, Dios Espíritu Santo tercera persona, tres dioses, tres personas, un solo Dios verdadero. Esa es la base de esa mentira. Sí, señor. Entonces le preguntábamos, ¿se acuerda que le preguntamos a este muchacho? Bueno, entonces en ese orden de ideas, si Jesús es Dios, ¿podemos decir que el Señor Jesucristo murió en la cruz? ¿El Padre Eterno murió en la cruz? Inmediatamente saltó este muchacho y dio esta respuesta, dijo, no, porque el Padre no pudo haber estado en la cruz muriendo porque ¿quién cuida el cosmos? Esa es una de las respuestas que dan los trinitarios. Sí, señor. Como si al Señor Jesucristo se le escapara todo y tuviera que tener vigilantes para que no le fueran a robar nada. Sí, O sea, son cosas tan fuera de la mente humana que pensamos como no sé, como con una mente muy confusa. Y en ese orden de ideas también, todavía hay hermanos que pueden estar pensando que respuestas como que el que murió en la cruz fue la manifestación del Padre, o sea, el Hijo, pero no murió el Padre. Entonces, si no tenemos bien claro eso, si no tenemos bien claro la palabra, el Todopoderoso, el Omnipotente, porque la palabra omnisciente ni omnipresente está en las Escrituras, pero sí está omnipotente, que encierra esas dos que acabo de decir. Al Señor no se le escapa absolutamente nada. Nada, Él tiene el control de todo. Yo quiero compartir un poco, porque a mí también me saltó la duda muchas veces, pastor, cuando aunque yo predicaba un Dios trinitario, y yo mismo me levantaba en un atril de esos a decirle a las personas que buscaran una iglesia de sana doctrina que fuera trinitaria. Y con dolor tuve que decirles con lágrimas de los ojos que yo estaba equivocado, que me perdonaran, porque el Señor no es una trinidad. El Señor es uno solo, su nombre es Jesús. Aprendimos, la Escritura dice que el Señor Jesucristo es el Padre. Isaías 9:6, aprendimos que el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo, 2 Corintios 3:17, y aprendimos que el Señor Jesús es el Hijo, Lucas 1:35, está claro. O sea, es totalmente diferente decir que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Jesús es la nube, Jesús es la roca, Jesús tiene una cantidad de títulos. No lo podemos centrar en una trinidad. Él es omnipotente. Si yo no tengo bien claro, aún ahorita en este tiempo que estoy predicando, hace ya más de 5 o 6 años estamos predicando,
que el Señor Jesús es el Todopoderoso, el Omnipotente, el Creador del cielo y de la tierra. Y tengo duda de que Él es el Padre Eterno, y dudo de que el Padre Eterno es Jesús, y dudo que el que murió en la cruz es el Padre Eterno. Yo pienso que nos es difícil predicar, porque todavía tenemos esas dualidades, esas dudas. Uno de los aspectos que a mí me ayudó, porque a mí me pasaba lo mismo, en primer lugar es orar y pedirle al Señor Jesús que tenga misericordia de nosotros. Decirle al Señor Jesús, por favor, ten misericordia de nosotros. Y allá en Deuteronomio 29 dijo que las cosas secretas le pertenecen a Él y las reveladas a sus hijos. Eso dice la Escritura, ¿verdad, pastor? Amén. Y si a Él le place revelarnos, nos lo va a revelar, porque fue muy difícil para muchos de nosotros poder salir de esa mentira en la que nos hicieron creer. Y es tan fuerte esa mentira que aún hoy día hay hermanas y hermanos en la congregación que llevan escuchando 5 años y todavía tienen dudas. A veces cuando oran yo los escucho cuando dicen, y te lo pido, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesús, por ejemplo. Ahí ya están pensando en dos. Los he oído. Porque no podemos decir, te lo pido, Señor, en tu nombre. Y a veces nos equivocamos orando y siempre en la oración terminamos orándole a un segundo y no nos damos cuenta. Uno de los pasajes que me aclara a mí bien que el Señor Jesús es el Padre Eterno y que Él murió en la cruz. Yo puedo decir que el Padre murió en la cruz y que me aclara un poquitico el bautizo de Jesús, porque es que en el bautizo de Jesús se escucha una voz que dice, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Y se escucha y dice Juan el Bautista que lo vio, que vio venir el Espíritu como paloma, en forma como paloma, no en forma de una paloma, no, sino un símil y comparación. Y Jesús estaba en el agua. Entonces, claro, todo eso genera una cantidad de cosas porque no entendemos la omnipotencia del Señor Jesús. Todavía no lo asimilamos. Y un pasaje que nos ayuda a entender muy bien eso, de que el Señor Jesús puede estar allá sentado, puede estar aquí bañándose, puede estar en el aire, puede estar, porque la Escritura dice que Él es espíritu y que lo llena todo. Pero un pasaje que me explica un poquitico y me da más tranquilidad en ese sentido de que el Padre fue el que murió en la cruz, es Juan 3 en el bautizo, allá cuando Nicodemo le pregunta que cómo, no le pregunta porque el Señor fue que le vio, escuchó en su pensamiento a lo que él iba, y él le dijo que para nacer de nuevo que para llegar al reino de los cielos tenía que volver a nacer. Y el Señor Nicodemo le dice, ¿cómo hago yo eso siendo tan ya viejo hombre? ¿Cómo hago para entrar otra vez al vientre de mi madre? Y entonces el Señor le decía, pero tú siendo un maestro, ¿cierto? No puedes entender esto. ¿Qué tal si yo te digo cosas, si te digo cosas terrenales no entiendes, más si te digo las celestiales? Y es cuando le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En ese momento el Hijo del Hombre era Jesús en carne, el Padre. Y ahí le estaba asegurando que Él estaba en el cielo. Él puede hacer eso. Si yo no creo que Él pueda hacer eso, voy a tener dudas. Si yo no creo que el Todopoderoso, su nombre es Jesús, pueda estar diciéndole a Nicodemo, nadie bajó del cielo, nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo. El Hijo del Hombre, el que estaba hablando en ese momento era el Hijo del Hombre, otro título, Jesús, el que está en el cielo. Es la mejor manera de poder nosotros entender que el que está en el cielo es el mismo
que estaba hablando, el mismo que murió en la cruz, es el que está en el cielo. Yo pienso que si no tenemos bien claro eso, vamos a seguir dando tropiezos y vamos a seguir confundiendo y confundiendo a los demás. Gracias, pastor. El Señor Cristo, el Todopoderoso, el Padre Eterno, lo bendiga. Amén, pastor. Muchas gracias por ese aporte tan bonito, pastor, y tan importante, y que nos aclara tantas cosas, pastor. ¿Será que el Señor, que es todopoderoso, no podría gobernar el universo desde cualquier lado que Él esté? No, no podría hacerlo. No es todopoderoso. ¿Será que no es todopoderoso? Entonces, el que piense que hay algo que el Señor no puede hacer, eh, pues no puede llamarlo todopoderoso. No puede decir que es el Señor el todopoderoso. Porque si existe algo que Él no puede hacer, pues automáticamente dejaría de ser el todopoderoso. Así que la sola definición de la palabra tumba cualquier doctrina de engaño y de mentira acerca de que tenía que haber otro por allá y otro por acá, porque pues él sí estaba acá, pues entonces ¿quién iba a gobernar el cosmos? Como dicen algunos que están tan confundidos, santo Dios, tan confundidos que salen con ese tipo de argumentos tan pobres. No, entonces ¿quién va a gobernar el universo? ¿De dónde sacan eso? Dios mío, ¿de dónde sacan esas cosas? ¿Quién es el que va a venir? ¿Cuál de las tres personas? Estoy hablándole a los que piensan, a los que creen en la Trinidad. Estoy hablando a los que creen en la Trinidad. ¿Cuál de las tres personas a las que ellos llaman personas, ¿no? Porque la palabra de Dios nunca dice la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Eso no existe. Eso solamente existe en sus mentes y en sus pensamientos que están tan desviados de la palabra de Dios. Eso no existe en otro lado, porque en la Biblia, en las Escrituras, eso no está. Eso no está. La persona del Padre, la persona, eso no está, eso no existe. Tres personas distintas, eso no está, eso no existe en las Escrituras. Búsquelo, todo lo que pueda buscarlo, por favor, búsquelo. Y si no lo encuentra, por favor, crea que no existe, que es una mentira. Pero si no encuentra... Pastor, buenos días. Una mentira. Mi hermana, ¿cómo está? Señor, Jesús la bendiga. Muy bien, por la misericordia de nuestro único Dios todopoderoso que hay, nuestro Señor Jesús de Nazaret. Pastor, es que cuando las personas le digan a uno que el Padre estaba cuidando el cosmos, o bueno, la mentira que ellos quieran decir, nosotros podemos ir a Jeremías 36, 27, donde dice el Señor Jesús: yo soy el Señor Jesús, tu Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Dice el Señor. ¿Habrá algo imposible para el Señor Jesús? Nada. ¿Habrá algo imposible para el Señor Jesús? Sin embargo, hay algo que el Señor no conoce, ¿cierto? Por ahí creo que mi hermana me regala el pasaje que está en el libro de Isaías. El Señor, Pastor, el Señor lo conoce absolutamente todo, absolutamente todo. Sin embargo, hay algo que el Señor no conoce. ¿Quién me ayuda con eso? Creo que está en Isaías capítulo... Pastor, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Mi hermana, ¿cómo está? Señor Jesús la bendiga. Señor Jesús les bendiga a todos en cualquier parte del mundo donde estén conectados y a todos los que lleguen a escuchar este lindo estudio. ¿Será que cuando nosotros, aparte de que comenzamos a conocer de alguna relación acerca de Dios, porque así es como nos lo presentan desde que estamos niños, hace muchos años una persona me hizo una pregunta y me dijo: ¿por qué dice la palabra que Él nos creó a su imagen y semejanza? Entonces yo comencé a pensar y yo quise responder sin saber responder lo que un día también había escuchado, de que el Señor nos había hecho con ciertas capacidades. Entonces yo le dije, pues la palabra dice que Él nos creó a su imagen y semejanza, y pues nosotros somos personas que podemos, por ejemplo, crear, yo le dije así, porque eso hace muchos años, ¿no? Entonces, cuando uno lee la parte de Colosenses, creo, si no estoy mal, 3:15, 3:17, dice que el Señor es la imagen.
de este Dios poderoso en el que nosotros algún día escuchamos, porque no hay otro Dios fuera de Él. Él es Dios de toda carne, aunque nos inventemos dioses. Entonces yo ahí ahora, imagínense, ahora, hablando con una persona que me decía, no, es que Él estaba en la cruz, y es que Él cuando oraba, y yo decía, ¿cómo nuestra mente está limitada debido a de que saber que somos físicamente, que sabemos que en nuestra humanidad somos un día respiramos, un día no. Entonces, ¿cómo poder creer que el Señor Jesús era nuestro Dios? Eso es un imposible, en nuestra cabeza no cabe. Y menos entender que Él nos hizo a su semejanza, a su imagen. Ahora ya entiendo por qué el Señor aclara eso. Que estamos hechos a su imagen. Entonces, cuando hablamos semejanza, es que quiere decir que no era que tuviéramos algo distinto a lo que hemos conocido de Él en su forma física. No sé si me hago entender. Tal vez por eso, comenzando desde ahí, de que sabemos que humanamente estamos limitados, no podemos entonces creer desde un principio que el Señor, nuestro Dios, es Jesús. ¿Es acaso por eso? ¿Es posible, pastor? Sí, mi hermana, mire, hay una cuestión de separación, de división, que es algo con lo que hemos ido charlando últimamente, con lo que hemos ido hablando y predicando últimamente. Hay una cuestión de división acá. Hay una cuestión aquí muy marcada, mi hermana, muy marcada, que nos adoctrinó. Y entonces, cuando vemos el Dios del Antiguo Testamento, automáticamente pensamos que ese es el Padre, ¿cierto? Es muy fácil pensar, es muy fácil para las personas que han asistido, que han recibido adoctrinamiento religioso en el cristianismo o en muchas otras denominaciones o religiones, asimilar el Dios del Antiguo Testamento como el Padre. El problema es cuando viene el Dios del Nuevo Testamento. Recuerden que estoy hablando de lo que conocemos como Antiguo y como Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablamos del mal llamado Nuevo Testamento, entonces vamos a encontrar un Dios del Nuevo Testamento que se llama Hijo. Entonces usted se imagina, las personas se imaginan, muchos se imaginan, que el Padre, entonces es un señor ya anciano, viejito, barbadito, de pelo blanco, de unos vestidos. Y entonces este que está aquí en el Antiguo Testamento, este es un anciano y es el Padre. ¿Cierto? Cuando venimos acá, entonces encontramos que este otro Dios que ha creado la religión, o sea, otro Jesús. Entonces, este es un personaje, estoy tratando de hacer claridad con respecto a lo que las personas creen. Este es un personaje, porque no es Dios, no es el único Dios verdadero, es un personaje más joven, viste diferente, tal vez, que el Padre. Entonces, es muy fácil asimilar, como le decía mi hermana, para las personas que que llaman en el Antiguo Testamento Dios, que en algunas versiones le dicen Jehová, entonces las personas dicen, ese es el Padre. Todavía, como dice el pastor Luis Eduardo en muchas ocasiones, usa una frase muy propia de él, y es que todavía tenemos un rayón en nuestro entendimiento, tenemos un rayón en nuestro cerebro todavía, tenemos el disco duro rayado ahí, en esa parte, y todavía andamos divagando, patinamos en ese entendimiento, andamos todavía confundidos en ese entendimiento, y vemos a un Dios totalmente diferente que es el papá y un Dios diferente que es el hijo. Entonces las personas dicen, no puede ser el uno, no puede ser el otro, este tiene que ser el papá, este tiene que ser el hijo, entonces este tiene que ser la imagen de este. O sea, no es él, es su imagen.
No es Dios, es su imagen. Pero en el mal entendimiento, ojo a lo que estoy tratando de decir, porque la palabra de Dios dice que Él es la imagen del Dios invisible, pero no está queriendo decir que no sea el único Dios verdadero. Entonces las personas quieren creer que no es completamente el único Dios verdadero, sino que es como otro por ahí. Todavía estamos divagando en ese mal entendimiento de que es otro. No es Dios completamente, es solo la imagen. Algunos todavía hasta tienen ese problema. Es solo la imagen. ¿Es solo la imagen de Dios o es Dios? No dice la palabra de Dios que este único Dios verdadero es el Dios que está sentado en el trono, el único que está sentado en el trono, el único, porque está sentado en el trono. Alguno dirá, no está sentado en el trono, eso es... Pastor, en el único trono que hay. En el único, gracias, mi niñita, gracias por hacerme la claridad. Por favor, busquen la palabra de Dios cuántos tronos, hablando del trono de Dios, porque no estoy hablando de los 24 tronos, no, estoy hablando del trono de Dios. Cuando la palabra de Dios habla sobre el trono de Dios, ¿cuántos tronos de Dios hay en la palabra de Dios? ¿Y cuántos están sentados en el trono de Dios? ¿Cuántos? No, Él no está sentado. Eso es algo que es espiritualmente. Bueno, la palabra de Dios dice que está sentado en el trono. Está sentado en el trono. Y que no es sino un Dios sentado en el trono. Uno nomás. El único, no hay más. El único, que es este mismo Señor Jesús, que se hizo carne, pero Él es el único que se sienta en su trono. No hay nadie más que se sienta en su trono. Es el mismo que siempre ha estado sentado en su trono. Y es el único que se va a levantar de su trono para venir a juzgar la tierra. Entonces, cuando nos encontramos con esa verdad, o cuando los amigos que creen en trinidades y toda esta mentira, que se encuentren con la única verdad de que el único Dios verdadero que está sentado en el único trono se va a levantar para venir a juzgar la tierra. ¿Cuál es ese Dios que se va a levantar de su trono para venir a juzgar la tierra? A mí me gustaría hacer esa pregunta, me gustaría que me respondieran a esa pregunta. ¿Cuál es el único Dios que está sentado en su trono y que va a venir por segunda vez a juzgar la tierra? El único que bajó y el único que subió y el que va a volver. El único. Pastor, ¿le puedo regalar unas citas bíblicas? Claro, señorita. La palabra de Dios en el libro de Tito 2:13. Regáleme un momentito, Milenita. Yo tengo ese pasaje también para compartirles. Listo, pastor, listo. ¿Vale? Entonces regáleme y hagamos una cosa. Yo sé que su merced tiene mucho en la palabra de Dios ahí ahorita la mano para compartir. Yo sé que sí. Pero regálame un momentito y miramos unos pasajes que tengo. Amén. Amén, Me pastor. falten, su merced me ayuda, ¿vale? Sí, señor. ¿Sí? Gracias, pastor. Gracias. Pero entonces quiero compartirles este, mire. Permítame un momentito por acá. Ok, este ya lo nombramos, mi hermana Esperanza lo nombró, pero quería hacer una claridad con respecto a este. Le hacía yo la pregunta a una hermana con respecto a Cristo, así también. Cristo, dice, fue ofrecido, entonces yo le decía la pregunta a mi hermana, que creo que todos en su mayoría tenemos esa misma confusión, Cristo, ¿quién es el Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Usted qué se imagina cuando le digo Cristo? Cristo, ¿qué quiere decir Cristo cuando yo hablo de Cristo? Usted escucha Cristo, ¿qué se viene a su mente cuando escucha Cristo? Que no sea mi hermana que ya sabe que le hice la pregunta. ¿Qué se viene a su mente cuando usted escucha la palabra Cristo? A ver, ¿quién me quiere Salvador. decir? Salvador, sí, estaba bien, estaba interesante esa respuesta, sí, mi hermana. Cristo, bien, sí. ¿Qué más? Pasa que yo ya puse un pasaje acá, entonces ya como que yo mismo hice la corrección, ¿no? Sin embargo, ¿qué se le viene a usted a la mente? A alguien más que me diga qué se le viene a su mente cuando usted escucha la palabra Cristo,
¿Qué se le viene a su mente? A Jesús crucificado, pastor. Correcto, mi hermana. Correcto. Así es, mi hermana Lucía allí. Así es. El Dios verdadero, al Dios verdadero que dijo allá en Isaías que él mismo iba a venir, significa Mesías, es el Cristo, el ungido, el que iba a venir a salvarnos. Ese Dios que dijo allá en el mal llamado Antiguo Testamento, vino. Cuando dicen Mesías, Cristo, se me viene a la mente el Dios Todopoderoso, el único. Su nombre es Jesús. Amén, pastor. Amén. Gloria al Señor Jesús, que nuestro pensamiento y nuestro entendimiento ha ido cambiando para que cuando escuchemos la palabra Cristo, que es una palabra que ha sido mal interpretada, mal usada, porque cuando usted, como dice mi hermana Lucía, cuando uno escucha la palabra Cristo, se le viene uno como la cruz, pero no, como un crucifijo, algo así. Entonces, pero la palabra Cristo no significa eso. La palabra Cristo significa Mesías, el que había de venir, el Salvador del mundo. Eso quiere decir el Mesías. Sin embargo, cuando yo le digo a usted el Mesías, de pronto usted tiene un mejor entendimiento de la palabra. Cuando le digo el Mesías. Pero cuando le digo Cristo, usted como que lo asimila de pronto con una cruz, con un crucifijo. Pero la palabra no implica eso. La palabra habla del Mesías, el que habría de venir, el Salvador del mundo. ¿Vale? Permítame. Entonces, el Mesías fue ofrecido una sola vez y va a venir por segunda vez. Y ya lo leímos. Bueno, seguimos. A ver. El sol se convertirá en tinieblas, dice Hechos 2:20, y la luna en sangre antes que venga el día grande del... Nosotros decimos el Señor porque así está traducido, el Señor. El día grande del Señor, pero realmente la palabra que está allí es el día grande ¿de quién? Del Curios. El día grande del Curios. El día grande del Curios. El día grande del Curios es... Curios significa Dios. Maestro, Señor, pero ojo a lo que le estoy diciendo, significa también Dios, que pocas veces o tal vez ninguna vez lo traducen en nuestras traducciones como Dios, lo traducen como el Señor, pero y nuevamente vienen las personas que tienen un malentendimiento y no saben que la palabra que está allí es curioso. Eso está en Hechos 2:20. Antes de que venga el Curios. Pastor, ese también es el supremo en autoridad, ¿no? El supremo. Amén, mi hermana, gracias. El supremo en autoridad. El Curios. El que viene es el Curios. No hay dos Curios, pero Curios es una palabra en el griego, ¿vale? Es una palabra en el griego, no es una palabra en español, es una palabra en griego que fue traducida como el Señor. A ver, ya por aquí empezamos a ver las cosas. El que está sentado en el trono. ¿Quién es el que viene? Apocalipsis 6, 16, 17. Apocalipsis 6, 16, 17. Apocalipsis 6, 16, 17. ¿Cuántos saben, cuántos entendemos que el personaje de toda la palabra de Dios es el Señor Jesús, obviamente? Pero el libro de las revelaciones como tal implica en el entendimiento de que se está revelando quién es el Señor Jesús. ¿Quién es? ¿Quién es verdaderamente Él? ¿Qué pasaje le dije, perdón? Apocalipsis 6, 16, 17. Ok. Apocalipsis 6, 16, 17. A ver, miremoslo por acá. Apocalipsis 6, 16, 17. Apocalipsis 6, 16, 17, dice así: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. ¿Dónde habremos escuchado ese pasaje? ¿En dónde habremos escuchado ese pasaje? A ver, ¿en dónde más habremos escuchado ese pasaje? ¿Será que lo hemos escuchado por allá atrás? ¿Algún profeta lo dijo? ¿Será que sí? ¿Algún profeta habló sobre eso? Apocalipsis 6, 16, 17. Permítame, voy un momentito a la siguiente.
Sí, aquí creo que está. Ok, sí. Apocalipsis 6, 16, 17, dice así. Dice, y decían a los montes y a las peñas, caed. Acuérdense que en el libro de las Revelaciones se está hablando específicamente se está hablando del Señor Jesús. Específicamente. Ya allí la traducción no me implica un Dios diferente, un Dios separado del único Dios verdadero. No me implica que allí hay un Dios o un Jehová o algo así. No implica eso. El libro de las Revelaciones o Apocalipsis habla de quién es verdaderamente el Señor Jesucristo. Y mire cómo nos toca este pasaje. Dice, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. También el Cordero. ¿Cómo me gustaría? Se me olvidó traer en esta ocasión la interlineal para que chequeáramos bien este pasaje sobre la última parte que dice y de la ira del Cordero, que está mal traducido. Y a propósito, ahora que el pastor Luis Eduardo tocaba un pasaje que está, creo que está en Mateo capítulo 3, que está el pasaje. Mateo capítulo 3. Este pasaje dice, Mateo 3, 17, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cómo serán los errores tan garrafales que hay en las traducciones? Que ese pasaje lo que realmente dice es, este yo el amado. Así está en el original. Dice, este yo el amado. Que no se nos olvide eso. Que no se nos olvide eso, por favor. Cuando alguien le cite a usted este pasaje de Mateo capítulo 3, versículo 17, y le va a decir que es que aquí el Padre le habló al Hijo y entonces le dijo a los demás que mire que ahí tienen a mi Hijo amado. No es así, no hay tal. En los textos del griego, verdaderamente lo que dice es, este yo el amado, este yo el amado, este yo el amado. Pastor, en Joel 2, del 1, bueno, casi todo lo que es Joel, también está la revelación también del Señor Jesús. Si leemos Joel desde el 1 al 5, también habla el Señor de esa profecía, de que Él también va a venir siguiendo también la misma que hablaba ahorita usted, pastor. O sea, nos damos cuenta que el Señor, cuando Él habla que no entendieron a sus profetas, es porque la mayoría de profetas que el Señor Jesús envió era profetizando que él iba a venir, o sea, que Él venía, moría y iba a volver Él mismo, porque no hay más, o sea, Él es el único Dios verdadero, o sea, el único que puede juzgar la tierra es el dueño de ella, que es el Señor Jesús. O sea, no hay más dioses. Y la tierra y a nosotros, ¿no? Porque dice el Señor Jesús que Él es dueño de todo, Él lo hizo todo por Él y para Él. Amén, mi hermano. Así es, mi hermano. Muchas gracias. Así es, mi hermano. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Del único que está sentado en el trono. El único que se va a levantar. El único que se va a levantar del trono. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 16. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse de pie? Ahora quiero que miremos este otro pasaje. Miremos. ¿Quién podrá sostenerse de pie? Está hablando del único Dios, el Señor Jesucristo. ¿Quién podrá sostenerse de pie? A ver, esta otra. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Pues el que viene, dice el mal llamado, como ya hoy podemos decir con claridad, mal llamado, Nuevo Testamento, dice que el que viene es Dios. Pero entonces, ¿cuántos dioses hay? El que viene es Dios. No viene el Dios Hijo, no viene el Dios Padre, no viene el Dios Espíritu Santo. Dice que el que viene es Dios. El que viene es Dios.
Romanos 2.5. Romanos 2.5. Leamos este pasaje. Romanos 2.5. ¿Qué dice Romanos 2.5? Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras. Hay dureza en el corazón. ¿Cuánta dureza hay en el corazón de las personas que niegan en su corazón al único Dios verdadero? Corazones, dice, no arrepentidos. Atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. A ver, el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea que ese es el día del juicio de Dios. Es el día del juicio de Dios, del que se va a levantar del trono para juzgar, que ya vimos en Apocalipsis que es el Señor Jesús. El que se va a levantar del trono para juzgar, en ese día es el día del juicio de Dios, dice el libro de Romanos, que es, el Señor lo puso en las manos del apóstol Pablo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. La venida del día de Dios. Mire que hasta las mismas traducciones en el griego que muchos quieren negar, muchos dicen, no, es que eso en el Nuevo Testamento no dice que el Señor Jesús es Dios. No dicen, o sea, todavía tienen la osadía y están tan engañados que dicen que el Señor Jesús no es Dios. Y aquí la segunda carta de Pedro, ¿qué está diciendo la segunda carta de Pedro? ¿Qué les dije? ¿Qué capítulo? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. La venida del día de Dios. No, pero yo pensaba que venía la segunda persona. O yo pensaba que el que venía era el Padre y el Hijo lo había dejado. Y entonces siguen con sus mentiras y son su engaño. Y siguen engañando y siendo engañados. Y engañando a muchos. Y la misma palabra aquí en el Nuevo Testamento, como se lo conoce, dice que la venida de Dios. La venida de Dios. La venida de Dios, lo dice Pablo, lo dice Pedro. Bueno, todo es palabra de Dios, ¿no? Que la puso en la boca de Pablo, en la boca de Pedro. El que viene es Dios. También lo puso en la boca de Judas también en el Nuevo Testamento, también dice que el que viene es Dios. Lo puso inclusive en la boca del profeta Enoc. ¿Cuántos conocen al profeta Enoc? La misma palabra dice que hay un profeta que se llamaba Enoc. Y cuando usted va al libro de Enoc, se encuentra de que ahí dice que el que viene es Dios Todopoderoso, que viene con sus santos ángeles, con sus huestes. Viene, que es Dios. No hay otro Dios, por favor. Mire usted, señor, amigo trinitario, amiga trinitaria, por favor, medite sobre la palabra de Dios. ¿Quién viene en su segunda venida? La palabra dice que el que viene es Dios. Dios. Ya deje de blasfemar, ya deje de engañar a otros y ya vaya a la verdad. Vamos a la verdad, que es la palabra de Dios. Vamos a la verdad. La verdad nos va a hacer libres. Deje la religiosidad. Deje esa religión que lo tiene atrapados en religiones y en mentiras y en engaños, y no quieren salir de la religión, porque la religión los tiene atrapados. No quieren quedar mal con los demás, porque tienen que seguir las doctrinas mentirosas que les han enseñado. El Salmo 50, vamos un momentito al Salmo 50, miremos acá el Salmo 50. Salmos y Proverbios, Salmo 50. Salmo 50, dice, Salmo 50, vamos al Salmo 50. ¿Qué dice el Salmo 50? Dice, el Dios de dioses. Oye, ¿dónde hemos escuchado esa palabra? ¿Dónde hemos escuchado ese pasaje también haciendo referencia al único Dios de dioses, quien es el Rey de reyes, quien es el Señor de señores? ¿Dónde hemos escuchado ese pasaje? El Dios de dioses. El Dios de dioses. Salmo 50.
Permítame, yo miro acá, si yo anoté otro pasaje que quería anotar. Salmo 50. No lo anoté. Pero bueno, no importa. Ok. No lo anoté. Bueno, después se los comparto. Pues, ¿cuál es el único Dios de dioses? ¿Cuál es el único Rey de Reyes? ¿Cuál es el Rey de Reyes? ¿Quién es el Rey de Reyes? Aquí el Salmo 50 dice, el Dios de dioses. Esta traducción dice, Jehová ha hablado. Pero recordemos que no es Jehová. No es Jehová. No es Jehová. Hay otras traducciones que ya han ido corrigiendo y ponen el Señor y ponen otras palabras, pero aquí lo que realmente está es el tetragramatón, que es el Yod, Hei, Bat, Hei, que son las 4 letras del alfabeto hebreo, que significa el que es, el que era, el que ha de venir, el que es, el que siempre ha sido. Ese es Yod, Hei, Bat, Hei, que lo han traducido como Jehová, pero no es Jehová. Entonces, el Dios de dioses, ya sé que es el Señor Jesús, entonces yo puedo decir perfectamente, el Dios de dioses, Jesús, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Oja esto, versículo 3. Versículo 3. Usted, mi amigo, mi amiga que es trinitario, escuche. Usted que todavía tiene la duda, escuche la palabra de Dios. Vendrá nuestro Dios. ¿Cuál Dios vendrá? El único Dios verdadero, el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores. Vendrá nuestro Dios. ¿Quién viene? Vendrá nuestro Dios. Versículo 3. Y no callará. Fuego consumirá delante de él. Fuego consumirá delante de él. Recuerdan que ya hablamos un poquito acerca de que el Señor Jesucristo es, ¿qué dijimos que es? Que habrá un bautismo en el Espíritu y bautismo en fuego. El bautismo en fuego que dijimos que era juicio. Juicio. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él. Y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos. Aquí está haciendo referencia a todo lo que el Señor Jesús va a hacer, que ya se habla también en los evangelios, que se habla en las cartas también. Juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Sigamos. A ver qué más nos dice la palabra de Dios. ¿Quién es el que viene? ¿Quién viene? Dice la primera carta a los Corintios que el que viene pues es el Señor Jesús. Pero aquí ya empezamos a mirar otros pasajes de los profetas y los salmos que dice que el que viene es el Dios de dioses. Y aquí le dicen Jehová, le dice esta traducción que tan mal traducido está eso. Pero así le dicen ahí, bueno, el Dios de dioses. El Dios de dioses. Y aquí en la primera carta a los Corintios 1:8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es el día de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 4:15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Quién es el que viene? El Señor Jesús. Está hablando del Señor Jesús. La carta de los Tesalonicenses está hablando de la venida del Señor Jesús. No precederemos a los que durmieron. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo para la venida de nuestro Señor. Acuérdense que la palabra que está ahí es curios, que es la palabra Dios, que es la palabra de Dios. Ahí dice la venida de nuestro Dios Jesús, el Mesías. Así está mejor traducido. De nuestro Dios, del único Dios, el Dios de dioses, Jesús, el Mesías. Segunda Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Dios Jesús, el Mesías, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos. Santiago 5:7.
Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Curios, o sea, hasta la venida de Dios. Aquí lo traducen como el Señor, haciendo referencia al Señor Jesús. ¿Quién es el que viene? Pues el que viene es el Salvador del mundo. ¿Cuántos salvadores del mundo hay? ¿Cuántos salvadores conoce usted? A ver, ¿cuántos salvadores conoce usted? ¿Cuántos salvadores existen en las Escrituras? El único pastor. No hay sino uno, ¿cierto, mi hermana? Sí, señor, el de Miqueas 7:7. Amén. Pastor, disculpe. Sí, señor. En Juan 14:1 dice, no se turbe. Vuestro corazón. En Juan 14:1-4 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Sí, mi hermano, muchas gracias. Juan 14:1. Amén. Okay. Juan 14:1-4, pastor. Ok. Sí, señor. No nos... A ver, su merced, ¿hasta dónde leyó, mi hermano? Hasta el 4, ¿no? Sí, señor. Ok. Voy a aprovechar que su merced tocó este pasaje para leer un par de versículos más sobre este pasaje, mi hermano. Un par como de 5. Son como un par como de 5 o 6 versículos. Bueno. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué les quiero leer esta parte del pasaje? Es importante siempre ir aclarando sobre los pasajes que el Señor nos ha dado claridad a nosotros. Mi hermano aquí toca este pasaje de Juan 14:1. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Aparentemente podríamos decir que allí el Señor Jesucristo está diciendo que crea en dos. ¿Cierto? Crea en Dios y crea también en mí. Crean los dos. ¿Cierto que sí, hermano? Y a los que escuchan. Entonces, aquí está el Señor Jesús diciendo, crea en Dios, pero también crea en mí. Aparentemente está diciendo eso. No, perdón, esto es mío. ¿Cierto? Que aparentemente dice eso. O sea, le está como que diciendo, crean dos. Crean estos dos. Aparentemente, les digo. A ver. Versículo 2 dice, en la casa de mi Padre. En la casa de mi. Ok. Mi. A ver, ¿quién me dice qué es mi? ¿Qué es mi? ¿Quién me traduce o quién me explica qué significa ese mi? ¿Quién me quiere explicar? ¿Quién me dice? Si alguien que me quiera ayudar. Significa yo, Padre. Gracias, Milanita. Yo, pastor. Señor. ¿Qué significa yo, pastor? El pastor está haciendo un chiste por variar, pastor. Significa yo, de propiedad, de pertenencia. Correcto. No es un pronombre posesivo. No es un pronombre posesivo como muchos, como lo pusieron allí para que lo malinterpretáramos, como lo quisieron poner para que lo malinterpretáramos. Y vuelvo a digo, a veces uno no sabe, no sé, bueno, a propósito, que creo que es a propósito, porque pues estas traducciones están muy ceñidas a doctrinas y están muy ceñidas al catolicismo romano
Y recuerden que los traductores de esta versión, por ejemplo, la Reina Valera, son traductores que eran monjes católicos y ellos traían su doctrina y querían plasmarla también en las traducciones. Entonces, mi no es un pronombre posesivo. Mi no es un pronombre posesivo. Mi es un pronombre personal. Es un pronombre personal. De hecho, la palabra que está allí exactamente en el griego es la palabra Ego. ego. ¿Qué quiere decir yo? Yo. Cuando usted busca la palabra ego, cuando usted mira el prefijo ego, está hablando de usted mismo. Ególatra, egocéntrico, egoísta. Es la palabra ego. Esa palabra griega que significa yo. Entonces, cuando yo voy a esta versión de la palabra de Dios y leo en la casa de mi padre, por supuesto que voy a entrar en una confusión. Por supuesto que voy a entrar en esa confusión por la mala traducción y la mala interpretación de los copistas, de los traductores, de los que quisieron traducir las escrituras. Pero ahí lo que verdaderamente dice es en la casa de ego padre. Ego, el Señor Jesús, ¿no? Si Dios me perdone, pero no soy yo. Por supuesto que no. ¿Verdad? Pero el Señor Jesucristo estaba diciendo en la casa de ego padre. Ego padre. ¿Sí vamos entendiendo mejor? Pastor, yo estaba leyéndola ahora y dice así, en la casa de el Padre, de mí. ¿Es así como usted le está explicando? No, mi hermano. No, igual, en la casa del Padre de mí. Igual va a estar confundida. A ver si yo tengo acá, permítame a ver si yo puedo encontrar. Bueno, si ya no tengo la interlineal para compartirles, para que vean la palabra que está allí. Estoy también con este computador que no sé cómo manejarlo bien, entonces ahí tengo un problemita, pero bueno, ya después lo manejo mejor. Pero búsquelo en la casa, búsquelo en casa, usted que tiene tiempo. Tiene mucho tiempo. Como me decían a mí cuando era militar, que uno sacaba excusas que no tenía tiempo. No, estoy muy ocupado. Así como los hermanos que estaban muy ocupados durante toda la semana y pues no trajeron la tarea. No trajeron la tarea que el pastor Luis Eduardo dejó hace 8 días. Porque estamos muy ocupados. Estamos tan ocupados en otras cosas, pero no nos ocupamos en las cosas del Señor. Al menos sacar un tiempo en el día. El Señor nos da a nosotros todo el tiempo y nosotros nos sacamos un tiempo para el Señor. Me decían a mí en la vida militar, no, es que estoy muy ocupado. ¿Qué hace usted de 10 de la noche a 5 de la mañana? Dormir. Ah, bueno, siga durmiendo. Mucho dormir. Dormimos mucho. Estamos dormidos. Por eso vienen y nos confunden, porque no escudriñamos la palabra de Dios y nos meten cantidad de doctrinas y nos dicen cantidad de cosas y nos dicen que hay un Dios por acá y otro Dios por acá y que hay 3 dioses y que entonces, bueno, una cantidad de cosas. En la casa de ego padre, o sea, el Señor Jesús dice, en la casa de ego padre, ego, él mismo dice, que la casa de yo padre, la casa de yo padre, eso es lo que está diciendo, en la casa yo padre, muchas moradas hay. Quiero, a ver, versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, pues yo soy el camino. No hay más camino. Yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Y él dice, y nadie viene, dijo el Señor Jesús, nadie viene, no dice nadie va, dice nadie viene. Recuerden, el que está hablando aquí en este pasaje nos está plasmando la palabra de Dios, es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice, nadie viene al Padre, nadie viene. ¿Dónde vamos? Al Padre, sino por mí mismo, por él mismo. Nadie viene al Padre por él mismo. Pues, ¿cómo viene al Padre? Pues por él mismo. Nadie viene al Padre, no dice nadie va al Padre. Voy a tratar de ir más rápido acá para tratar de abordar este pasaje.
Versículo 7. Si me conocieses, también a ego Padre, a yo Padre. O sea, si usted conoce al Señor Jesús, usted está conociendo al Padre, yo al Padre. Usted me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces los discípulos también andaban ahí como en una confusión, andaban todos perdidos, así como nosotros. Así como nosotros andábamos todos confundidos, no sabemos quién era el Padre, quién era el Hijo, quién era el Espíritu. Andábamos perdidos por ahí, engañados y perdidos, totalmente confundidos. No sabíamos quién era quién. Entonces, versículo, a ver, por eso, si conocemos al Señor Jesús, estamos conociendo al Padre. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Usted conoce al Señor Jesús, usted está conociendo al Padre, dice. Y desde ahora lo conocéis. Desde ahora lo conocéis. ¿A quién? Al Padre. Desde ahora lo conocéis. Está diciéndole, desde ahora estás conociendo al Padre. Estás conociendo al Padre. ¿Quieres conocer al Padre? Conoce al Señor Jesús. Es el Padre. Si me conocieseis a mí, también a ego Padre conocerías. Conoce al Señor Jesús, te conoce al Padre. Es lo que está diciendo el Señor. Conoce al Señor Jesús, te conoce al Padre. Pero aquí estaba el hermano. El hermano, como todos hemos estado. Aquí está Felipe representando a todos nosotros, los que en muchas ocasiones andábamos por ahí confundidos y diciendo que Padre, que Hijo, que Espíritu Santo, y andamos todos confundidos por ahí. Aquí está Felipe representando a los que andamos por ahí confundidos hace mucho tiempo y algunos todavía confundidos. Felipe les dijo, pues Señor, muéstreme al Padre. Oiga, está hablando el Señor Jesús, le está diciendo que Él es el Padre, le está diciendo que si usted lo ve a Él, usted ve al Padre, le está diciendo que Él es, ¿qué dice? Que si usted conociera al Padre, pues lo conoce a Él, conoce al Padre. Entonces, y Felipe andaba así confundido, como muchos andamos por ahí confundidos, y todavía muchos andan por ahí confundidos. Muéstrenos al Padre y nos basta. Ahí andaba Felipe haciendo la pregunta, muéstrenme al Padre. Nosotros después de leer la palabra de Dios y de ver la palabra de Dios que dice que Él es el Padre, todavía andamos por ahí, bueno, sí, pero ¿cuál es el Padre? Mi hermano, ¿y cuál es el Padre? Todavía andamos haciendo la misma pregunta. Lo mismo, aquí el Señor Jesucristo está con los discípulos, un discípulo de Felipe, que por ahí deben haber muchos Felipes todavía. Muéstrenos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? A ver, el Señor Jesucristo le dio una reprimenda aquí a Felipe, porque aquí algunos dicen que el Señor respondió de una forma así. No, el Señor le pegó, aquí la palabra de Dios muestra que su respuesta es una respuesta de regaño. O sea, Él está hablando y sin embargo las personas todavía siguen en la confusión. La palabra de Dios dice que Él es el Padre y las personas siguen en la confusión. Y aquí dice, Jesús les dijo, ¿qué le dijo a Felipe? ¿Qué le dijo a Felipe? Versículo 9. Tanto tiempo hace que estoy... A ver, Felipe le dice, muéstrame al Padre. Muéstrame al Padre, Señor Jesús, muéstrame al Padre, muéstrame al Padre. Y ya estoy tranquilo, ya me basta. Ya no sigo más en esta confusión que llevo tantos años en esa confusión. Muéstrame al Padre. Y el Señor Jesucristo le dice a Felipe, después de haberle mostrado y hablado, le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. A ver, ¿cuál fue la pregunta de Felipe? Muéstrame al Padre. ¿Y qué le dijo el Señor? Felipe, ¿hace cuánto tiempo que yo estoy con ustedes? ¿Qué interpretamos nosotros de eso? A ver, ¿qué podemos nosotros interpretar de eso? ¿Qué podría yo interpretar de eso? Si yo le digo, Señor Jesús, muéstrame al Padre, y el Señor me dice, ¿tanto tiempo que estoy con usted? ¿Y no me ha conocido, Luis? Señor, muéstrame al Padre, ¿tanto tiempo que estoy con usted y no me ha conocido, Luis? Por Dios. La respuesta que Él está dando me está confirmando o me está aclarando la pregunta que hizo Felipe, que es la pregunta que hemos hecho todos. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿ha visto al Padre, Felipe? Mi amigo, mi amiga, usted allá que me está escuchando, pues esta respuesta sigue siendo la misma siempre. Muéstrame al Padre, Señor Jesús, muéstrame al Padre, muéstrame al Padre. Diga, pero Pepito, María, Rosa, Carlos, ¿hace cuánto? Tanto tiempo que yo he andado con ustedes, tanto tiempo que ustedes predican de mí, cantan de mí allá en las congregaciones, hablan de mí, y usted todavía sigue sin conocerme. ¿Tanto tiempo hace que no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo pues tú osas decir, muéstrame al Padre? Mire lo que dice acá. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que todavía nosotros andemos? Bueno, pues es posible, ¿no? Es posible. Pero lo que está aquí haciendo el Señor es una reprimenda porque andamos todo el tiempo que cantándole al Señor Jesús que es Dios, cantándole y hablando del Señor Jesús que es Dios y predicando al Señor Jesús que es Dios, y todavía andamos por ahí confundidos de que no sabemos quién es Dios. ¿Quién es el único Dios verdadero? Mi hermano, discúlpeme, pero me fui ahí por ese lado, por el aporte que su merced nos hizo sobre Juan, capítulo 14, que es muy importante hacer la claridad en ese pasaje, mi hermano, y le agradezco mucho por haber tocado ese pasaje. Amén. Oseas 13:4. ¿Qué dice Oseas 13:4? Oseas capítulo 13, versículo 4. Oseas 13:4 dice así: mas yo soy el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. A ver, el Señor está diciendo, yo soy el Señor tu Dios. ¿Qué más está diciendo Oseas 13:4? ¿Qué dice? ¿Quién me quiere leer Oseas capítulo 13, versículo 4? Oseas 13:4. Oseas 13:4. ¿Qué dice Oseas 13:4? ¿Quién me lo quiere leer? Oseas 13:4. Amén, pastor. Por favor, mi hermano. El Señor Jesús lo bendiga, mi hermano. La palabra de nuestro Señor Jesús en Oseas 13:4 dice: desde la tierra de Egipto, yo soy el Señor Jesús tu Dios. No reconocerás otro Dios aparte de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Amén. Mi hermano, amén, amén. No conocerás a otro Dios sino a mí, ni a otro Salvador, ni a otro Dios, ni a otro Salvador, sino a mí. Pero qué fácil es decir que este que está hablando ahí es el Padre, porque como nosotros andábamos con ese lavado de cerebro religioso, religiosamente y adoctrinadamente, nos habían dicho que allá había un Padre atrás y que después que el Señor Jesús no era ningún Padre, que ese era otro, que ese era un Hijo. Y entonces, para nosotros reconocer que el que está hablando allí en Oseas, pues es el Padre, pues era entre comillas fácil. Pero qué difícil entender que es el único Señor Jesús. A ver, que no conocerás a otro Dios ni a otro Salvador, sino a mí. No conocerás a otro Dios ni a otro Salvador. Ni a otro Dios ni a otro Salvador. ¿Estamos? Ni a otro Dios ni a otro Salvador. No hay. A ver, si usted quiere buscar a otro Dios y otro Salvador diferente al Padre eterno, pues no lo va a encontrar. Porque él dice, usted no va a conocer a otro Dios ni a otro Salvador. Y les decía hace un ratito que hay algo que el Señor no conoce. ¿Qué es lo que el Señor no conoce? El Señor lo sabe todo y lo conoce todo. El Señor lo sabe todo y lo conoce todo. ¿Cierto? Él lo sabe todo porque Él es Dios. Él es todopoderoso. Todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede. Todo lo sabe, todo lo sabe, todo, absolutamente todo lo sabe. Aunque por allí hay una traducción, por allí hay un par de traducciones de las cuales hablaremos un poquito más adelante, que dicen que el día y la hora, pues el Señor Jesús no sabe. Pero hágame el favor, que el día y la hora el Señor Jesús no sabe. Que del día y la hora de su venida, de Él, que es el Padre, que es el que está sentado en el trono, que es el que está en el cielo, que es el que va a venir a juzgar el mundo, que es el Dios Todopoderoso, pues Él no sabe. Eso está muy extraño. ¿No les parece que está extraño eso? ¿No les suena extraño eso? Pero no nos suena extraño porque como nosotros pues no escudriñamos la palabra de Dios, pues no, aunque nos suene un poquito raro, pues igual ahí como que seguimos y creemos ahí como las explicaciones que nos han dado, pero
Pero espere, si el Señor Jesús, que estamos mostrando por la palabra, que es el que viene, que es el único Dios verdadero, que es el Padre eterno, que no conocerás a otro Dios ni a otro Salvador, dice la palabra de Dios, sino a mí, soy el único Dios verdadero, que Él mismo dice en su palabra, Isaías 44, dice, no hay Dios. A ver, hay algo que Él no sabe. De verdad que hay algo que la palabra de Dios dice, que Él en todo su conocimiento infinito y absoluto, hay algo que Él no conoce. Hay algo que Él no conoce. Hay algo que Él no conoce. ¿Qué es lo que Él no conoce? A ver quién me ayuda de los hermanos que ya saben. ¿Qué es lo que no conoce? No conoce otro Dios, pastor. Oiga, pero, o sea, que entonces, ¿cómo quedamos ahí? Amén. Mi hermana y mi esposa. Amén. Amén. Mira, el Señor dice, Isaías 44, 8, dice, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. O sea, hay algo que el Señor no conoce. Verdaderamente hay algo que Él no conoce. Todo lo conoce, pero hay algo que Él no conoce. Él dice, no conozco otro. No conozco otro Dios. No sé porque no lo hay, pastor. Por supuesto, mi hermana, muchas gracias. Por supuesto, no conoce otro Dios ni a otro Salvador, sino a Él, dice, sino yo, no hay nadie más. No conozco otro Dios ni otro Salvador, sino a mí, no hay nadie más. ¿Qué dijo Oseas? No conozco otro Dios ni otro Salvador. No conocerás otro Dios ni otro Salvador. ¿Qué dice Tito? Vamos a Tito. Tito, capítulo 2. Tito 2. Un momentito. De Timoteo, ¿cierto? Un poquito como está en una Biblia. Ok, por acá. Ok, acá. Aquí está Tito. Dice Tito 2, capítulo 2, versículo 13, dice que estamos aguardando. ¿Qué estamos aguardando nosotros? A ver, ¿qué dijo Oseas? Repitamos aquí lo que dijo el profeta Oseas, hablando el Señor a través del profeta Oseas. Dice, yo soy el Señor tu Dios. En algunas traducciones dice, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy Jesús tu Dios. Yo soy Jesús tu Dios. Yo soy Jesús tu Dios. Desde la tierra de Egipto. No conocerás, no vas a conocer a otro. Él va a venir a la tierra y usted no va a conocer a otro. No va a conocer a otro. Dice, no conocerás pues otro Dios fuera de mí. No conocerás otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Ni otro Salvador, sino a mí. Pero entonces, ¿por qué Tito dijo que el Señor Jesucristo que iba a venir? Bueno, ¿qué es lo que dijo Tito y Filipenses 3:20? ¿Qué dice Tito y qué dice Filipenses 3:20? A ver, ¿quién me quiere leer Tito 2:13 y Filipenses 3:20? Tito 2:13 y Filipenses 3:20. Tito 2:13. Tito 2:13. 2:13 y Filipenses 3:20. Leo, pastor. Por favor, mi hermana. Muchas gracias. La palabra del Señor dice, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oye, espere, mi hermana, espere, porque ¿cómo así? ¿Nuestro qué? Gran Dios. Gran Dios y Salvador. Salvador. También Salvador. Dios, también Salvador. Dios, Salvador. entonces Salvador. Dios, luego el Salvador. No hay más. Acabamos de leer Oseas. No conocerás a otro Dios ni a otro Salvador, sino a mí.
Y está hablando el que la gente cree que ese otro Dios, la gente cree que es otro Dios de allá del Antiguo Testamento. Y ahí hay otro Dios. Ese otro Dios que la gente cree, que no es otro Dios, no hay tal. Dijo, no conocerás otro Dios ni otro Salvador, sino a mí. Y aquí Tito, guiado por el Señor Jesús, por su Santo Espíritu, dice que estamos aguardando. ¿Qué estamos aguardando? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Por eso es tan importante entender quién viene, para que no nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, como dice la palabra de Dios. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Quién viene? Estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías. Así está escrito. 100%. Pastor. Claro, mi hermana, ¿cómo está? Señor la bendiga. Amén. ¿Le puedo regalar Isaías 43:11 para que nos quede más claro, pastor? Por supuesto, mi hermano. Muchas gracias. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Isaías 43:11. Yo el Señor, que en esta traducción de la Reina Valera dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y nosotros estamos esperando a nuestro Salvador, que dice ahí en Tito 2:13, que es aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Él es nuestro Salvador. Y aquí en Isaías dice que fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve. Pastor, y dice, yo le voy a reforzar yo anuncié y salvé. O sea, él ya nos salvó hace rato. Amén. E hice oír y no hubo entre nosotros Dios ajeno. Amén. Vosotros pues sois mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. Amén. Amén. Y ese es el que va a venir. Ese es el que dice Tito. Amén. Ese es el que dice Pablo. Ese es el que está y en la carta de Pedro también, pastor, perdone, en la segunda, el capítulo 3 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor, también Salvador dado por vuestros apóstoles. Amén, mi hermana. Amén, pastor. Amén, amén. Pastor. Pastor. Hay una palabra muy clave allí en lo que su merced está leyendo en Tito, y es la palabra manifestación. Tenemos que tener bien claro el significado en el original, que significa en el griego fanero. Si nos vamos a 1 Timoteo 3:16, ahí habla claramente de que ese Dios se manifestó en carne. Y aquí Tito está diciendo que ese Dios, que su nombre es Jesús, también se va a manifestar, pero gloriosamente ya. Entonces, es muy importante por eso tener las concordancias de todo lo que leemos, porque la palabra es una sola, va amarrada, va concatenada, ella no está suelta. Y la palabra ya en 1 Timoteo 3:16 dice claramente que indiscutiblemente es un misterio, por eso él dice que los misterios le pertenecen a él y las cosas reveladas a sus hijos. Entonces, ese misterio se llama el misterio de la piedad, que es ese misterio del Padre y del Hijo. No significa que haya un Padre y que haya un Hijo. Es un misterio que Él nos revela y por medio de su palabra a los que Él le place le va a revelar. Entonces dice allí claramente que indiscutiblemente nosotros no podemos llegar a discutir, no podemos, sino la palabra indiscutiblemente significa no tiene reversa, es así, yo lo estoy diciendo, créanlo, cúmplase, hágalo, haga caso mijo. Yo me hice carne, punto. O sea, yo me presenté, la palabra manifestarse significa yo me presenté en carne, yo me hice ver en carne, yo me hice presente en carne, ¿sí?
Lo Amén. mismo allá en Tito está diciendo, yo me voy a presentar en carne, me voy a volver a presentar, pero ya glorificado, no en carne, me explico, va a venir ya glorificado como el Dios Todopoderoso. Así Amén. dice la Escritura. Entonces es muy Amén. importante las palabras que estamos leyendo, porque ¿quién es el único que se ha manifestado en carne? Fue el Señor Jesús, el Padre Eterno. Amén. Amén. Bueno, Amén. pastor, gracias, discúlpeme. Muchas gracias, pastor. Pastor Sí. Luis Eduardo, perdone que le interrumpa, ahora recordé, cuando yo he leído esa parte, que es indiscutible, la gente le dice a uno, pero si eso es un misterio. Como quien dice, usted no tiene, o sea, usted no tiene por qué entenderlo, eso es un misterio. Así me han respondido. Yo le, pero es que el misterio está siendo revelado. Dios se hizo presente. No, pero es Amén. que es un misterio. Y no, y por eso es que es el Hijo y el Padre. Porque eso, ese es el misterio. Y uno se queda, bueno, sí, es verdad. No es verdad. O sea, no es verdad, sino que sí es verdad que definitivamente las personas, para las personas que no tienen, no les ha sido quitado ese velo, pues va a ser un misterio. Mi hermanita, por Amén, eso es hermano. que dice la palabra que Él se la reveló a sus hijos, ese misterio. Por eso nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras para tener defensa del Evangelio, porque nosotros somos los testigos de que nuestro Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso, que Él es el Amén. único Dios y que Él es el que va a venir. Dice Amén. Isaías 43, 10. Amén, Panchita, sí, así es. Amén. Pastor, yo sé que su merced ya va a acabar, pero es que no puedo No, dejar pasar. ahí nos quedan otros pasajes para dentro de 8 días. mi Hay hermano. 1000, pastor. Sí, nos quedan otros. Pero yo le quiero regalar este, sí, pastor. Sí, señora. Primera de Timoteo 2, del 3 al 6. Si quiere, léala a su merced, pastor. Primera de Timoteo 2, versículos 3 al 6. Amén. Así dice el Señor. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Disculpe, Milanita, que es que estoy mirando aquí el primer pasaje. Dios nuestro Padre. Santo Dios, yo tuviera la concordancia aquí, les leería 1 Timoteo 1, versículo 2, para que miremos de qué está hablando aquí. Les quedo viendo eso también. ¿De qué está hablando aquí este pasaje del versículo 3? Cuando está diciendo Dios nuestro Salvador, está haciendo referencia a la salutación que hace el Timoteo aquí en el primer capítulo, en el versículo 2, verdad y fe, paz de Dios nuestro Padre y Jesús, y dice, de Dios nuestro Padre y Señor, Jesús nuestro Dios. Pero yo quisiera mostrárselos a ustedes, no tengo, a ver si yo puedo. Es que si su merced sigue leyendo, el 6 dice que es Jesucristo, porque dice el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Exacto. Pero bueno, vamos a darlo ahí pendiente. Quiero leer el que dice mi hermana. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, y está haciendo referencia al Señor Jesús, de la salutación que hizo aquí atrás. De Dios Amén. nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, ojo a esto, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Un Dios, un mediador. Dios. O sea, entonces también y un mediador. Amén. Entre Dios ¿y quién y los es? hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre.
Es clara, muy clara. Un Dios y un mediador no son dos. Un Dios y un mediador. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Un Dios también mediador. También es el mediador. Un Dios que también es el mediador. Un Dios entonces el mediador. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesús. Nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es este? Jesucristo. No son dos. No son dos, mis hermanos. El cual se dio a sí mismo, y sigue diciendo que es el mismo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Amén. Amén y amén. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los continúe bendiciendo. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Amén, pastor. Yo quiero cerrar con este versículo de 2 de Tesalonicenses del 2 de Tesalonicenses 2, 11, 13, para todas las, o sea, para el Señor, como habla a las personas que no quieren creer a la verdad, y cuando nos da a nosotros ese gran amor diciéndonos que ya nos escogió. Entonces dice el Señor Jesús: por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios, al Señor Jesús, por ustedes, hermanos amados, porque el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién es la verdad? Nuestro Señor Jesús. Amén, amén, mi hermana. Amén, amén. Amén, amén. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los que nos ayudaron con sus aportes, nos bendijeron con sus comentarios. El Señor los bendiga. Los esperamos el próximo martes y el próximo sábado en la voluntad del Señor, a la misma hora, para que el Señor nos siga bendiciendo con su palabra. Un abrazo para todos. El Señor Jesucristo los bendiga.